Arrancamos con nuestro primer panel del día, Planeación 2022, el año de la planeación. En este panel contamos con el doctor Pedro Sarmiento, quien es el director de la práctica de impuestos y servicios legales de Crowe en Colombia. El doctor Pedro Sarmiento tiene un doctorado en la Universidad de los Andes de Colombia y es especialista en administración de la misma casa de estudios. Cuenta también con una especialización en Derecho Tributario y en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia. También nos acompaña el doctor Juan Carlos Arbeláez, abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario y magíster de Derecho Privado de la Universidad de La Sabana. Y también damos la bienvenida a Manuel Benítez, contador público de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Tributario y Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Damos la bienvenida, Pedro, Juan Carlos, Manuel. Muy buen día. Un saludo muy especial a Manuel y a Juan Carlos, con los que vamos a realizar la presente tertulia. Y a todos ustedes, nuestros clientes, nuestros amigos, nuestros seguidores, por estar con nosotros en estos puntos que vamos a mirar. ¿Por qué denominamos la nueva realidad tributaria? Porque hoy no solamente tenemos un sistema tributario altamente complejo, con casi las últimas 20 reformas tributarias, sino que el panorama que antes no existía, hoy está enmarcado no solamente por la virtualidad, sino por la tecnología. Altas tarifas de impuestos, tal vez las más altas de América Latina, dentro de un marco específico de una fiscalización con herramientas nunca antes posibles. Todos los tipos de tecnología. Y eso hace que hoy tengamos que hablar nosotros de una nueva realidad tributaria. Tecnología, altas tarifas. Y por eso hemos denominado, después de mirar muchísimo qué hacer para afrontar la realidad tributaria, el año de la planeación tributaria. Por eso vamos a hablar de planeación en general, qué sucede en términos de economía de opción, y Juan Carlos se referirá a algunas estructuras específicas que nos permitirán acompañar de forma adecuada la planeación, los convenios de doble imposición, los convenios además de protección de la inversión, y algo que hoy juega durísimo en el mundo societario y es la disolución por incumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha. Manuel nos hará, además desde la perspectiva contable, algunos importantes aportes, especialmente en esa nueva realidad que tiene que ver no solamente con el cumplimiento básico de la obligación orientada por las normas contables, sino igualmente desde la perspectiva cada vez más realista de la facturación electrónica, de la nómina electrónica y de cómo deben afrontar la administración estas nuevas realidades. ¿Por qué creemos que estamos ante una nueva realidad de planeación? En primer lugar, porque somos absolutamente conscientes que por nuestra Constitución hoy tenemos como característica básica de nuestro sistema la llamada economía de opción. La economía de opción que fundamentalmente nos permite el ordenamiento constitucional que garantiza la libre empresa y como consecuencia le permite a los contribuyentes elegir varias opciones de negocio con correlativos tratamientos tributarios que el contribuyente debe elegir dentro de un criterio sano y claro de interpretación legal. No es la administración ni es el solo hecho de que la autoridad tributaria defina una posición fiscal y que el contribuyente tenga que implementarlo con la orientación y a veces la rigidez. Hay que interpretar, hay que mirar, hay que especializarnos en esas opciones tributarias y jurídicas. Por eso, dentro de esa economía de opción, creemos que debemos partir de una planeación tributaria. Planeación tributaria que fundamentalmente nos permite conocer temas tan importantes como, por ejemplo, qué sucede
con la norma nacional, con la norma internacional, si se quiere, y que comprenda elementos tan importantes como las actividades permanentes de la empresa, integradas al dinamismo contable, al dinamismo societario, que involucra todas las áreas de la compañía, porque hoy, mis estimados contertulios, no solamente podemos predicar que la responsabilidad tributaria es del jefe de impuestos, aquí tenemos a muchos jefes de impuestos en nuestra reunión, es una obligación de la junta directiva, es una obligación además financiera. Y acordémonos que los informes de sostenibilidad GRI, hoy tan importantes en las empresas para mostrar cuál es la actitud de sostenibilidad que se tiene frente a la economía, hay un elemento importante que es el GRI 207 que obliga a que las empresas revelen para que en el mundo exterior todos tengan la posibilidad de verificar cómo cumplen con esas obligaciones tributarias, cómo planean, qué hizo la junta directiva, cómo la implementó, igual cómo actúa la revisoría fiscal y demás. ¿Cuáles son los objetivos de esa planeación a la que hoy invitamos a ustedes? En primer lugar, al cumplimiento oportuno de las obligaciones, oportuno y adecuado. No estamos en ningún momento diciendo cómo eludimos o cómo evadimos. Cumplir con las obligaciones tributarias a los menores costos. Y por eso, entre otras cosas, nos preocupa sobremanera hoy temas tan álgidos como el ICA, que hay que cumplirlo en muchos de nuestros clientes o en muchos de ustedes en 1.200 municipios con normas tributarias de carácter particular que aumentan los costos. Y de ahí que hemos desarrollado un área especial de Tax Technology en la que nos proponemos facilitarles a ustedes el cumplimiento de esas obligaciones. Pero fundamentalmente, tal vez el punto ante las altas tasas de tributación es la necesidad de utilizar beneficios tributarios y además elaborar no solamente la contabilidad, sino la declaración con la utilización y la certidumbre que nos permitan utilizar adecuadamente, por ejemplo, las devoluciones. Mirar cuáles son los efectos tributarios en la evaluación de los proyectos, considerar alternativas de ahorro, mejorar el flujo de caja, controlar los riesgos asociados a la actividad. Y por eso tenemos que tener claro conceptos tan importantes como la elusión y la evasión. Los dos, por supuesto, van en contra de la ley, pero la elusión podemos decir que está permitida. No, no está permitida, porque es una violación indirecta de la ley. Se trata de operaciones con una apariencia formal, no controvierten en términos específicos la ley, pero adicionalmente sí hay una contradicción entre la forma y la sustancia. La elusión es una noción genérica que la administración tributaria, por supuesto, persigue y que nosotros dentro de este ámbito del año de la planeación tenemos que mirar como algo que no necesariamente es lo que debemos emplear, pero hay a veces un filo muy cercano en cómo hacemos planeaciones tributarias que no vayan nunca a ser consideradas por la administración tributaria como elusión. La evasión es el punto claro de una violación directa de la ley y que tiene que ver con la omisión de ingresos, activos, inclusión de costos y gastos inexistentes, que por supuesto no estaría considerada en ningún momento como una alternativa, ni siquiera cercana a la planeación. Las cifras de evasión, a pesar de las acciones que ha tenido la DIAN y la nueva DIAN transformada con todas estas herramientas del Big Data, del blockchain, de la investigación tributaria, del Internet de las cosas, hoy puede decir que la evasión está cercana a los 40 billones en el impuesto sobre la renta y el IVA, 40 billones. Colombia está entre los 25 países de mayor evasión tributaria del mundo. En el último año la evasión del IVA fue de 20 millones.7 y de renta de personas jurídicas de 21.6, mis estimados señores, lo que implica muy seguramente que habrá muchas cosas que necesariamente podremos implementar y que la autoridad tributaria generará a través de las nuevas figuras que se están implementando para aumentar el ingreso tributario de la nación y no necesariamente a través de las reformas tributarias. Hoy creemos que esta planeación a la cual invitamos debe tocar algunos puntos sustancialmente importantes y como les decía, conmigo está
Juan Carlos Arbeláez, socio de nuestra práctica, que va a comenzar a mirar algunos temas que creemos que con ustedes debemos discutir y muy seguramente implementar y ayudar a montar. Por eso vemos, Juan Carlos, que hay algunos elementos importantes en la planeación jurídica. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver las compañías holding? ¿Por qué están creadas? ¿Nos puedes aproximar alguna información al respecto? Claro que sí, Pedro. Muchas gracias y buenos días a todos. Digamos que el tema de las compañías holding es un asunto que comienza a tener relevancia en nuestro país desde el punto de vista tributario a partir de la ley 2010. Sin embargo, pues para nadie es un secreto que las compañías holding desde el punto de vista corporativo son estructuras que tienen una finalidad como tenedoras de títulos o valores y son compañías que administran y generan las directrices dentro de los grupos empresariales. En el tema de las compañías holding, pues para efectos de los temas tributarios que nos ocupan el día de hoy, tenemos unas situaciones particulares donde a partir de la mencionada ley 2010 y regulado por el decreto 598, se incentiva la inversión en Colombia y la generación de empleo mediante el otorgamiento de algunos beneficios tributarios, principalmente la tributación respecto de los dividendos provenientes de las actividades desarrolladas por esas compañías holding para no residentes en Colombia y algunos beneficios para los residentes en Colombia, tratando algunos temas que comienzan a generar ciertas situaciones mucho más flexibles. Es por eso que cuando tú mencionas los temas de elusión o los temas de evasión, pues hay que salirse de ese marco de infracción a la ley y comenzar a pensar en aquellas herramientas que son viables y que tienen sustancia al momento de establecer estructuras de planeación con fines de lograr pagar efectivamente lo justo, ni más ni menos de lo que le corresponde al contribuyente. Es allí donde las compañías holding tienen tres tipos de actividades principales: la tenencia de valores, la inversión en acciones de sociedades y la administración de dichas inversiones. Eso es en esencia lo que corresponde desde el punto de vista corporativo y tributario el régimen holding en Colombia. Juan Carlos, ¿y usted qué nos puede contar, por ejemplo, sobre la importancia en la planeación tributaria, aspectos o temas tan sensacionalmente debatidos como los CDIs, por ejemplo, o el intercambio de información que hoy tiene Colombia con el mundo? Esto hace más compleja la planeación, da oportunidades, aumenta los riesgos. Claro, Pedro, digamos que ahí hay que comenzar a validar algunos temas y es desde dónde o desde qué punto de vista se habla de riesgos. Si los riesgos son pagar impuestos en las tarifas y las tasas que corresponde justamente para aportar a la sociedad, pues no hay ningún tipo de riesgos. La idea de tener CDIs y tener acuerdos para la protección recíproca de la inversión, lo que conlleva es a dos focos particulares. Y digamos que tenemos que ver algunos elementos esenciales dentro de lo que se puede pensar o proyectar en aspectos de planeación o estructuración tributaria. Y es que el primero es que tenemos unos convenios de no doble tributación, donde Colombia comienza a tener un intercambio fluido de información y a tener unas situaciones particulares que le permiten a los contribuyentes, tanto locales como inversionistas extranjeros, pensar en expansión o en el ingreso al país. Y para eso esos convenios de no doble tributación me llevan a tener cierto tipo de tratamientos preferenciales o tratamientos transparentes. Y lo que corresponde a los acuerdos para la protección recíproca de la inversión me llevan a que ese patrimonio, tanto de colombianos que quieran invertir en el exterior o de empresas del exterior que vienen a invertir en Colombia, pueda ser protegido por eventuales amenazas en situaciones políticas o en situaciones de riesgo país que comienzan a verse en toda la región. Entonces esto lo que nos lleva es a pensar en que las compañías holding colombianas, sumadas a jurisdicciones donde exista un convenio de no doble tributación más un acuerdo de protección recíproca a la inversión, me pueden generar una planeación o una estructura tributaria eficiente y blindada que me permite a mí proteger el patrimonio como inversionista, ya sea en Colombia o en el exterior. O sea, importante ese dato. O sea que nosotros que partiríamos en principio de que la planeación la podríamos realizar en aquellos países
con los cuales tenemos tratados, por ejemplo, de protección de la inversión. ¿Cuántos tenemos, Juan Carlos, de tratados? Actualmente Colombia tiene acuerdos de protección recíproca a la inversión puros y simples 8. Y adicionalmente, Colombia tiene 17 acuerdos comerciales que incluyen TLCs y acuerdos con alcance parcial que me permiten proteger la inversión por capítulos especiales. Lo que pasa es que ahí hay que tener una diferenciación o un análisis particular, y es que los acuerdos de protección recíproca a la inversión, no importa el tipo de inversión, si es una inversión civil, si es una inversión simplemente en un bien inmueble donde un inversionista extranjero quiere invertir en Colombia o de Colombia hacia el exterior, tengo la protección basada en el acuerdo de protección recíproca. Aquellos acuerdos de protección a la inversión que están incluidos como capítulos de TLC tienen una finalidad puramente comercial, y es que pues desde la esencia de dichos acuerdos pues se habla de tratados de libre comercio, y esa protección tiene ciertas particularidades. Quizás uno de los acuerdos de protección recíproca a la inversión más importantes que tiene Colombia actualmente y que tiene una fluida relación de inversión es el de España. Digamos que por regla general con España tenemos un convenio de no doble tributación y adicional a ello tenemos un acuerdo para la protección recíproca a la inversión. Y es importante tener en cuenta que se cuente con esas dos herramientas, porque generalmente cuando se le habla en Colombia de proteger la inversión o de proteger los patrimonios de las personas, se piensa en Estados Unidos, sin tener en cuenta que quizás Estados Unidos puede no ser eficiente para no todas las estructuras. Es decir, cada situación hay que pensarla como un vestido, un traje a la medida. Por eso, para cada estructura patrimonial, para cada protección y planeación tributaria, debe hacerse análisis de cuáles son las funciones. Esto con el fin de poder observar la sustancia y evitar aquellos temas que tú mencionabas de la ilusión, Pedro. Oye, una pregunta, Juan Carlos. Si yo soy un colombiano que tengo recursos, puedo hacer inversiones en el exterior y desde allá luego hacer inversión nuevamente en Colombia, amparado por los tratados de protección de la inversión. Esto para quitar un poco como la nebulosa de que eso solamente es para las multinacionales extranjeras. No necesariamente, Pedro. Digamos que eso es posible de estructurar, e incluso hoy estamos viendo en la región, en América Latina, países como Chile o como Perú, donde muchos de sus empresarios han optado por establecer sus holding y por establecer sus centros de negocios y salir de la residencia fiscal, que no quiere decir renunciar a la ciudadanía o renunciar al pasaporte colombiano, sino soltar la residencia fiscal en Colombia y trasladar su residencia fiscal a otra jurisdicción, basados en estructuras que tienen que ser analizadas para cada caso particular. No a todo el mundo le aplica una versión genérica de la estructuración tributaria. Importante. Ahora en nuestro próximo panel, que va a orientar nuestro socio Manuel Benítez, vamos a hablar un poco en términos internacionales y podemos precisar algunas nociones. Pero Juan Carlos, yo quisiera también bajando a estos elementos y estas nociones diarias que se dan en nuestro país, por ejemplo, con respecto a las sociedades en particular, todas las suspensiones o derogaciones que se han dado sobre, en términos societarios, y últimamente se habla mucho de la disolución por incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué es eso? ¿A qué figura reemplazó? ¿Por qué es importante? ¿Es temporal? ¿Cuándo comienza a actuar? Aquí tenemos una nebulosa también muy grande y le pido que nos ayude a aclararla. Claro que sí, Pedro. Digamos que esta es una importante regulación que ingresó con la ley 2069 de 2020, que es la ley de emprendimiento. Esta regulación o este artículo en particular lo que hizo fue derogar la causal por disolución por pérdidas que se establecía en el Código de Comercio y en la misma ley 1258. Y ahí hay que tener en cuenta algo, y es que si bien a raíz de los decretos ley que salieron en virtud de la emergencia económica que tuvimos por la pandemia, donde se suspendieron todas las causales de disolución de las sociedades por 2 años, lo que quiere decir que están suspendidas hasta abril del presente año, se generó una controversia sobre el tema de la hipótesis de negocio en marcha. La hipótesis de negocio en marcha no es más que
un concepto que está incluido dentro de las normas de información financiera adoptadas por Colombia, donde lo que se tiene que validar más allá de las pérdidas de la compañía en un periodo establecido es validar la viabilidad del negocio a futuro, si ese negocio puede o no puede continuar generando los ingresos y manteniéndose o proyectándose en el futuro. Es así como hay que tener en cuenta que la hipótesis de negocio en marcha comienza a tener una aplicación y tiene que ser observada y analizada por el representante legal de la sociedad, quien deberá notificarle a sus accionistas si se da o no se da esa hipótesis de negocio en marcha proyectada hacia futuro en cada Asamblea General de Accionistas. Esta situación se tiene que comenzar a observar a partir del mes de abril del presente año, momento en el cual se elimina la suspensión de las causales de disolución que están contenidas en nuestra ley. O sea que entra a regir en los próximos días, pues ya en los próximos días. Juan Carlos, y un poquito mirando sobre estos elementos, ¿qué se considera que se deben tener en cuenta? O sea, si yo hablo de una hipótesis de negocio en marcha, ¿qué es eso? ¿Es la empresa qué características debe tener, sus estados financieros? ¿Por qué yo puedo considerar que el negocio tiene algún riesgo de no estar en marcha económicamente hablando? Claro, lo primero es que es el representante legal o la administración de la sociedad quien debe validar el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, y para ello, ¿qué tiene que mirar? La posición patrimonial de la sociedad es uno de los indicadores que tiene que analizarse. Esa posición patrimonial, si es negativa o si es positiva. Si es negativa, comienzan a configurarse elementos para ver amenazada la hipótesis de negocio en marcha, Pedro. Por otro lado, las pérdidas consecutivas en 2 o más periodos de cierre o varios periodos mensuales que llevan a generar alguna situación o alguna distorsión en la realidad económica de esa compañía y en el desarrollo normal de sus negocios. También debe analizarse el indicador del capital de trabajo neto sobre deudas a corto plazo. ¿Por qué? Porque comienza a amenazar los flujos de caja de las compañías y las utilidades antes de intereses impuestos sobre los activos totales. Al analizar estos indicadores de manera general, y estos son los lineamientos que ha dado la Superintendencia de Sociedades sobre estos aspectos, le pueden dar a la administración de la sociedad un análisis y una visión para poder generar esa alerta ante los accionistas sobre el tema de la hipótesis de negocio en marcha, la continuidad de la empresa, cómo podemos seguir sin necesidad de que por el simple hecho de darse pérdidas en un periodo particular por una situación específica me lleve a concluir que debo disolver y liquidar la sociedad. Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que este es uno de los temas en que nos ocuparemos profesionalmente en nuestra área legal y en la parte tributaria en la planeación de los próximos días. Hagamos, además, miremos y traigamos a colación otra de las áreas, Manuel, de la planeación. Nosotros decíamos que la planeación no solamente tiene que ver con la utilización, y ahora en otro panel miraremos de los beneficios tributarios, sino tiene que ver con la aplicación adecuada y de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad de la parte contable. Entonces, yo le preguntaría, ¿es que esa parte, la norma, la filosofía tributaria, la filosofía jurídica de la contable, o hay alguna importancia que enlace todas, Manuel? Buenos días para todos. Bueno, Pedro, es una pregunta que nos ronda siempre porque a veces hay de pronto un manejo diferente, como tú lo mencionas, de lo contable y lo tributario, y remontándome un poco a cuando hubo todo este proceso de convergencia hacia NIF, una de las características que se buscaba con esta convergencia era que los resultados financieros, pues digamos, dijeran la verdad de ese tema, y por el otro lado estuviera lo tributario, porque una crítica al sistema que teníamos anteriormente contable con los decretos 2649 y 2650 era que eran muy fiscalistas, en el sentido de que la contabilidad lo que buscaba era reflejar la menor utilidad con el ánimo de pagar la menor carga tributaria. Eso era lo que buscaba uno de los objetivos de este proceso de convergencia, que finalmente, cuando ya se hace la adopción de NIF y más aún cuando sale la ley 1819 de 2016, pues ese objetivo, digamos que no se cumple, en el sentido que cuando vamos a revisar el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, ahí encontramos algo que yo denomino el matrimonio contable fiscal, que básicamente es: mi contabilidad la base para la liquidación de mis tributos, hablando por ejemplo del impuesto sobre la renta, siempre y cuando no exista una norma fiscal que le dé un tratamiento particular a cierto costo, a cierto ingreso o a cierta deducción. Entonces,
el mensaje es lo contable, pues es la base reina de lo tributario, por eso mi contabilidad debe estar llevada en debida forma. Y en temas de lo que ha pasado con la pandemia, con modificación de los modelos de negocio, con temas de internacionalización de operaciones de algunos clientes, ya ha pasado un buen tiempo desde que se hizo esa adopción de NIF, ya ha pasado un tiempo considerable desde que se generaron y se redactaron esas políticas contables, porque recordemos que NIF son como unas guías generales. Entonces, cada compañía las adapta de acuerdo a su realidad de negocio, situación que exige que si la realidad de mi negocio cambió, bien sea por efectos de la pandemia, como decía, por algún efecto de una internacionalización o de un nuevo negocio, pues esas políticas contables deben ser revisadas. ¿Por qué? Porque la contabilidad debe ir acompasada con la realidad del modelo de negocio y asimismo pues deben reflejarse esos efectos para que tributariamente todo tenga pues el mismo sentido. A ver si entiendo, Manuel. Si la reforma tributaria y específicamente el artículo 21-1 del Estatuto Tributario establece algunas nociones de carácter general tan importantes como esa que tú mencionabas, de que los sistemas de reconocimiento y medición para efectos tributarios parten del tema contable y yo ya tengo mi contabilidad y tú estás diciendo, no, pero es que ya van más de 5 años, eso hay que revisarlo. Entonces, eso me llevaría a mí a pensar que uno de los puntos más importantes desde el aspecto contable de la planeación tiene que ver con la revisión de los modelos contables para adaptarlos a las nuevas situaciones tributarias o contables o fiscales o... Así es. Como tú bien lo mencionas, Pedro, hay una palabra clave que es un término puramente contable que es el famoso devengo. Cuando yo hoy miro los artículos de causación de ingresos, de causación de costos, siempre me dice que pues, los ingresos y los costos y deducciones tributarios pues, van a ser los devengados contablemente. Según lo que tú mencionas, ya nos ha pasado en revisiones que hemos hecho precisamente de los modelos de negocio que las compañías redactaron sus políticas contables cuando hicieron el proceso de convergencia y hoy han tenido cambios sustanciales. Entonces, por ejemplo, tienen formas de registrar ingresos que no van en línea con los contratos que tienen suscritos actualmente. Han cambiado sus modelos de negociación, han cambiado los términos de entrega, han cambiado una serie de condiciones desde el punto de vista comercial y de negocio que si no se reflejan de manera adecuada en la contabilidad pueden llevar a efectos no deseados como que, por ejemplo, tenga un costo de una deducción legítimo desde el punto de vista tributario, soportado desde el punto de vista tributario, pero por las políticas contables que está manejando la compañía, pues no queda registrado de manera correcta y como la contabilidad, como mencionamos hace un momento, es la base de lo tributario, si no lo tengo registrado contablemente, básicamente es como si no existiera para efectos tributarios, pudiendo perder la deducibilidad de algo que es legítimo nuevamente por ese matrimonio contable y fiscal. De ahí la importancia de la revisión de las políticas y que efectivamente mi contabilidad refleje de manera efectiva cuál es el negocio que estoy llevando a cabo y todas sus consecuencias en lo contable y en lo fiscal. Eso me lleva también a que le pida que profundicemos en los últimos desarrollos normativos que se han dado. Hay muchos. Nosotros estamos conscientes y lo vivimos a diario con respecto, por ejemplo, a la facturación electrónica. Creo que la gran transformación de la tributación va a partir a través de la facturación electrónica, de la nómina electrónica, porque va a dar la posibilidad a la administración de tener una información en tiempo real muchísimo o de mejor calidad que la información exógena. Y además va a poner en riesgo a todos los marginales tributarios, porque hay la posibilidad de ubicarlos. Eso nos abre las posibilidades pues de que la administración tributaria entre a nuestra empresa a verificar las cosas. Y me llama mucho la atención lo que usted está señalando de la generación de costos, de las deducciones y de la misma facturación electrónica. ¿Cómo nos puede contar el nuevo reto que se daría, por ejemplo, frente a la facturación electrónica y temas empresariales como yo facturo, cumplo con la obligación de facturar, pero además debo declarar y concordar con lo que la administración tiene en sus archivos? Si está diferente, ¿cómo concilio? ¿Qué debo hacer? Es algo de lo que vamos a hablar de pronto en detalle más adelante, Pedro, pero el contexto general de esto que es. Como introducía Jorge en la introducción, acá el tema es cómo mi planeación se vuelve efectiva y ya la planeación debe ser un tema integral. Entonces, desde el punto de vista de lo que tú mencionas, de esas posibles diferencias que pueden surgir, yo tengo que tener mi modelo de negocio acompasado con mi contabilidad y ahora, como tú lo mencionas, con ese uso en tiempo real de la información de la administración tributaria que tiene por el sistema de facturación electrónica, tendría que tener un acompasamiento del modelo de negocio con lo contable y lo contable con lo fiscal.
pero no solo lo fiscal con las declaraciones y con la contabilidad, porque antes lo que hacía yo validar era que mis cifras contables me cruzaran con mis declaraciones, pero como la DIAN tiene ahora esa fuente de información en tiempo real que es la facturación electrónica, pues la DIAN en el tema, por ejemplo, de IVA, está haciendo unas sugerencias de cifras y en el tema de renta, como vamos a ver más adelante, pues ahora tiene una potestad de emitir una liquidación oficial de la declaración de renta Pero no por la esperemos en facturación. más adelante porque el tiempo corre. El artículo 616 del Estatuto Tributario, guión 5, está hablando de la determinación del Oficial. impuesto de renta a través de facturación. Eso pone a temblar a todo el mundo, Sí, porque básicamente a es cada cual le puede llegar una factura que es la declaración. ¿Y qué debo hacer si me llega? ¿cuál es la labor del contribuyente rápidamente? Ese 616 le da esa potestad a la administración tributaria y el contribuyente qué debería hacer. Dentro de los 2 meses siguientes presentar la declaración de renta con sus cifras, pero más importante aún, y era donde iba ahorita con mi comentario, Pedro, más allá de que ahora yo mire que mi contabilidad cruce contra las cifras que estoy incluyendo en las declaraciones, también se vuelve un deber y una obligación del contribuyente porque se invierte la carga de la prueba. Ahora el contribuyente es quien debe demostrarle eso a la administración tributaria si existe alguna diferencia entre la contabilidad, las declaraciones y la información obtenida por la facturación electrónica. Entonces, vital hacer esas conciliaciones, ahora sobre todo entre lo contable y facturación, porque es el contribuyente quien debe explicarlas y justificarlas a la administración tributaria, con un nivel de riesgo que está asociado a qué? Pues obviamente a temas sancionatorios, si no logro justificar esas diferencias contra la información que tiene la DIAN en la facturación electrónica. Sí, importante, y la facturación que puede ser masiva. Sin embargo, también el parágrafo del mismo artículo está señalando que la administración tributaria, en un decreto reglamentario, pues establecerá cuáles van a ser los sujetos, a quienes se les facturará, los plazos, las condiciones, los requisitos y los términos. Eso no ha sido dado a conocer No, hoy. falta esa reglamentación, pero el mensaje es que no hay que esperar hasta que lo reglamenten para poder implementar los sistemas de control, porque a veces identificar esas diferencias es bastante complejo, es algo a lo cual no estábamos acostumbrados en el mundo empresarial, pero el mensaje es que hay que hacerlo ya, no puedo ser reactivo, debo ser proactivo en ese tema de controlar esas diferencias, porque repito, siempre eso va a redundar en riesgos y esos riesgos se traducen en sanciones. Oiga, Manuel, una cosa que me llama profundamente la atención y lo vimos de nuestros clientes, muchos llegaron a nuestra oficina a decirnos, bueno, ustedes manejan unas áreas de Tax Technology con unos desarrollos informáticos interesantes, ¿qué vamos a hacer para minimizar los riesgos de la facturación electrónica? Nos decían nuestros clientes, nosotros facturamos electrónicamente y cumplimos con la obligación legal correspondiente. La administración tributaria recibe esa información y adicionalmente yo debo presentar mi declaración de IVA. ¿Cómo me aseguro, Manuel, y cómo me recomendaría a mí como contribuyente o como cliente tuyo que hiciera un procedimiento para cumplir bien con mi declaración de ventas por el momento y luego hablamos de renta? Perfecto, Pedro. Como tú lo mencionas, desde nuestras áreas de Tax Technology, pues siempre miramos cuál es el mejor uso que se le puede dar a la tecnología, porque estas labores tienen dos cosas. Una, manejan un volumen muy importante de información, entonces nos apoyamos en la tecnología y en un tema muy importante y es que Crow está certificado como proveedor tecnológico, lo cual le permite tener acceso a las bases de datos DIAN. Entonces, en resumidas, lo que hace en este caso el asesor que somos nosotros es hacer las debidas conciliaciones, pero más importante aún, orientar a nuestros clientes en cómo manejar esas diferencias, porque muchas veces están justificadas y en caso que no, pues los asistimos en cuál es la mejor manera de hacer esas conciliaciones y de presentarlas ante la administración tributaria en caso que haya lugar. Entonces nosotros desde Crow estamos desarrollando todo ese tipo de soluciones que le permitan a nuestros clientes pues tener la tranquilidad de que tiene las diferencias identificadas y los riesgos controlados con la ayuda de un asesor experto Controlo el apoyado IVA, en por la ejemplo. tecnología. Controlo el IVA. O sea, yo tengo una información contable, la DIAN tiene otra, concilio como dices tú, identifico cómo son las diferencias y puedo elaborar mi declaración de IVA de manera segura, Y ¿no? la idea es eso, como les mencionaba ahorita, hacerlo de manera proactiva, que esto se vuelva algo preventivo, algo del día a día, algo de la planeación y que no se vuelva a identificar las diferencias cuando ya presenté las declaraciones y nuevamente toco el tema, pues ya sería un tema O sea sancionatorio. que en última lo que tú dices es que si la administración tributaria por ahora no hace algo, uno sí debería hacerlo. Hay que anticiparse porque el tema es bien complejo por los volúmenes de información que se manejan y por las Y si la implicaciones que tiene. administración ya comienza a hacerlo, ya comienza a decirte, mire, aquí está mi información, aquí hay una declaración sugerida, ¿tú qué harías en la declaración sugerida que hace la DIAN? En la declaración sugerida, pues básicamente en IVA
suelta unas cifras que yo puedo cambiar, pero si las cambio tengo que justificar por qué. Y en renta es aún más grave porque esa declaración ya no es sugerida, sino es oficial. ¿Cuál es la obligación? Tener estas consideraciones sí o sí para que cuando la administración tributaria me pida mis declaraciones ya las tenga aseguradas porque he cruzado la información. Y si hay diferencias, cómo justificarlas ante la administración para evitar cuestionamientos. Y en renta, cuando hablamos de costos y deducciones en la nueva era de la tributación, dice la norma que toda debe estar soportada a En partir del facturación año electrónica. 2022 en información proveniente de la facturación electrónica. ¿Tú me puedes preparar a mí esos anexos ahora tan importantes en renta? ¿De dónde sacas la información? ¿Solamente es la contable o tienes que ir a la DIAN? La respuesta es que sí. Crow, como te decía, como proveedor tecnológico, pues tiene la posibilidad y la gran ventaja de que podemos obtener esa información de la DIAN, pero un mensaje muy rápido a los clientes y a las personas que nos escuchan hoy. Todo esto parte de que el registro contable sea adecuado y un registro contable adecuado, ¿qué más requiere hoy en día? Que por ejemplo para lo que tú mencionas, Pedro, que es muy importante cruzar costos y deducciones, cuando yo esté causando una factura, incluya en algún campo de mi ERP el número de la factura de venta que me está emitiendo mi proveedor, porque eso es lo que me permite a mí luego hacer los cruces de bases de datos con la DIAN. Si esa causación no es completa, incluyendo ese dato identificador, va a ser muy difícil hacer el trabajo, pero es un trabajo que también podemos asegurar con Bueno, esa muchas llave de proveedor gracias. tecnológico. Como conclusión para esta primera parte, decimos, primero es el año de la planeación y ustedes saben ahora por qué y lo han vivido. Altas tasas de tributación, enormes problemas específicos en la complejidad de la norma tributaria, la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas para hacer la planeación, tratados de doble imposición y la posibilidad este año de que nosotros mejoremos los flujos de la empresa, así tengamos una tasa de tributación del 35 y el 38%. Muchas gracias y damos cabida a seguir nuestro debate a continuación.